¿Por qué las hijas de Lot se acostaron con su propio padre? Nos encontramos por primera vez con Lot en Génesis 11:31. Abraham había dejado la casa de su padre por mandato de Dios y se fue con su sobrino Lot. Abraham y Lot tuvieron que separarse y seguir caminos diferentes. Uno esperaría que Abraham, quien recibió la promesa de Dios, tuviera la primera elección. Sin embargo, generosamente permitió que Lot eligiera primero. La decisión de Lot se basó únicamente en consideraciones materialistas y eligió la tierra con más recursos. La decisión de Abraham de permitir que Lot eligiera primero fue una decisión basada en la fe, enfocada en asuntos espirituales, como la promesa de Dios en lugar de cosas temporales. Lot tomó una decisión completamente egoísta. Se separó de Abraham y fijó su mirada en Sodoma. Mientras Lot contemplaba la tierra, sus ojos se posaron en la vasta extensión del Valle del Jordán, un espectáculo impresionante rebosante de vida y abundancia. Las aguas eran abundantes y nutrían la tierra y todo lo que producía. Este valle, en su abundancia y belleza, recordaba al propio jardín del Señor. Lot decidió establecer su campamento cerca de Sodoma, un lugar infame por los pecados graves de sus habitantes contra el Señor. A medida que nos adentramos más en la historia, se revela la plena extensión de su corrupción. Aquí vemos una diferencia marcada entre Lot y Abraham. Mientras que Abraham seguía la guía de Dios, mirando donde Dios dirigía su atención, Lot tomó sobre sí mismo mirar y elegir basado en sus deseos. Lot fue seducido por la promesa de prosperidad y facilidad, siendo atraído a establecerse en una tierra que comprometía su integridad honorable y enseñanzas espirituales. Esta decisión lo llevó a un entorno que amenazaba con corromper los valores que había aprendido sobre el Dios adorado por Abraham, Isaac y Jacob. Se encontraba en una encrucijada enfrentando una elección entre riquezas materiales y fidelidad espiritual, y lamentablemente permitió que el atractivo de ganancias temporales nublara su juicio. Para el capítulo 19 de Génesis, han pasado al menos 25 años desde que Lot y su familia partieron de Harán. Además, han transcurrido aproximadamente 15 años desde que Lot tomó su propio camino, apartándose de Abraham. En este punto de la historia, Lot, junto con su familia, se ha integrado profundamente en la vida de la ciudad de Sodoma. Lot ha ascendido en la escala social y ha asegurado una posición de autoridad dentro de la ciudad al estar comprometidas con hombres locales, lo que sugiere que han llegado a los últimos años de sus vidas jóvenes. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. La vida de Lot experimentó un declive gradual mientras seguía comprometiéndose. Pasó de mirar hacia Sodoma, Génesis 13:10, a orientar su tienda hacia Sodoma, Génesis 13:12, para finalmente vivir en Sodoma, Génesis 14:12. Lamentablemente, perdió todo cuando Sodoma fue atacada. Ahora, después de regresar a la infame ciudad, Lot fue visto sentado en la puerta de Sodoma, lo que indicaba que se había convertido en un líder cívico. El área de la puerta de una ciudad antigua era como un centro comunitario, donde se reunían los líderes respetados de la ciudad. Resolvían disputas, discutían sobre asuntos importantes y vigilaban a todos los que entraban o salían de la ciudad. Lot era un hombre bueno y moral, que se sentía preocupado por las injusticias que veía a su alrededor. A pesar de ser una buena persona, Lot vivía en Sodoma y Gomorra, lugares llenos de maldad, lo que lo perturbaba profundamente cada día. Aún así, no tomó medidas lo suficientemente fuertes como para alejarse, él y su familia, de ese ambiente dañino. Esto nos muestra que no es suficiente ser conscientes de las injusticias. También debemos tomar medidas para evitar ser parte de ellas. Lot cometió un gran error que tuvo consecuencias graves. Comprometió sus creencias y como resultado, perdió el respeto de su familia y amigos,
Lot fue muy insistente al invitar a los visitantes a su hogar. Por lo general, era común ofrecer hospitalidad a los huéspedes, pero la manera en que Lot lo hizo fue diferente. Estaba extremadamente ansioso y urgente en su invitación. Esto nos muestra que a veces la forma en que hacemos algo puede ser tan importante como lo que estamos haciendo. Génesis 19, 4, 5. Antes de acostarse, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, toda la gente de todas partes, y llamaron a Lot diciéndole: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que tengamos relaciones con ellos. Los habitantes de Sodoma no tenían respeto ni consideración por sus dos huéspedes. Ignoraron todas las reglas de amabilidad y decencia, impulsados por sus propios deseos crueles e incorrectos. Leemos que los hombres de la ciudad, tanto jóvenes como viejos, toda la gente de todas partes, rodearon la casa. Esto demuestra que toda la ciudad estaba envuelta en violencia e inmoralidad. No era algo fuera de lo común, sino que era una práctica habitual entre los hombres de Sodoma. Más adelante, en el libro de Ezequiel, capítulo 16, Dios expresó un fuerte desaprobación por las graves faltas de Judá durante los últimos años del reino dividido. Comparó a Jerusalén con la antigua ciudad de Sodoma, llamándolas similares como hermanas. Luego, Dios trazó un paralelo entre las maldades de Sodoma y los pecados que se cometían en Jerusalén durante esa época. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: soberbia, hartura de pan y abundancia de ocio tuvieron él y sus hijas, pero no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y fueron altivas e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Cuando vi esto, Ezequiel 16, 49, 50. El mensaje que obtenemos del pasaje de Ezequiel no se limita a enumerar los pecados de Sodoma, como el orgullo, la pereza o la injusticia hacia los pobres, como las únicas razones por las que enfrentaron juicio. Estos eran pecados que Sodoma tenía, pero Jerusalén, otra ciudad, también era culpable de ellos. Cuando miramos el Génesis, está claro que Dios estaba molesto por más que solo esos pecados. También estaba profundamente preocupado por la terrible falta de violencia sexual e inmoralidad que ocurría en Sodoma. La frase «cometieron abominación» en Ezequiel probablemente incluye también estos pecados. Por lo tanto, la lección aquí es reconocer y alejarse de todo tipo de maldades, no solo de algunas. Leemos que pudiéramos conocerlos carnalmente. El pecado de los hombres de Sodoma estaba claramente conectado con esto. Lot negocia por la vida y la seguridad de sus huéspedes. Génesis 19, 6, 9. Pero Lot salió de la puerta hacia los hombres y cerró la puerta después de él, y dijo: «Por favor, hermanos míos, no hagan algo tan malvado. Miren, tengo dos hijas que no han conocido a ningún hombre. Por favor, déjenme sacarlas para ustedes en su lugar, y ustedes pueden hacer lo que deseen con ellas. Pero no hagan nada contra estos hombres, porque de hecho, han venido bajo el resguardo de mi techo para protección». Pero ellos dijeron: «Quítate de nuestro camino». Y añadieron: «Este hombre Lot vino como forastero para vivir aquí temporalmente, y ahora actúa como juez, y ahora te trataremos peor». Los visitantes de Lot estaban más seguros que él, así que se lanzaron hacia adelante y presionaron violentamente contra Lot, casi derribando la puerta de su casa. Lot enfrentó un desafío difícil para hacer entender su punto de vista. Creía en un sentido diferente de lo correcto y lo incorrecto en comparación con los hombres de Sodoma. Estos hombres perseguían lo que pensaban que era divertido, sin prestar atención a las advertencias de Lot de que sus acciones estaban mal. El primer incidente que involucra a las hijas de Lot aparece en Génesis 19, 1-11. La Escritura no revela el razonamiento de Lot para ofrecer a sus hijas. Sea cual sea su proceso de pensamiento, fue incorrecto e indefendible según lo revelado sobre la vida de Lot.
Uno podría preguntarse si era justo. Sin embargo, no hay duda de que Dios lo había declarado justamente en posición, incluso durante su tiempo en Sodoma. Lot intentaba apaciguar a los hombres de Sodoma para que la hospitalidad de su casa no fuera dañada, pero tomó la decisión equivocada al ofrecer a sus propias hijas, y los mensajeros de Dios lo desautorizaron. La decisión de Lot de ofrecer a sus hijas a la multitud fue atroz e indefendible. El comportamiento de los sodomitas fue una muestra espantosa de decadencia moral. Sin embargo, nos encontramos igualmente horrorizados por la disposición de Lot de sacrificar a sus propias hijas para satisfacer a la multitud. Esta disposición espantosa refleja los deseos reprobables de la multitud. Para comprender completamente la gravedad de esta narrativa, es importante, es crucial reconocer el contexto societal de aquellos tiempos. Las mujeres eran menospreciadas en la era precristiana, no se les otorgaba el respeto y la dignidad que merecían. En contraste, el valor asignado a la seguridad de un huésped era extraordinariamente alto dentro de este marco cultural. La protección de un huésped a menudo se priorizaba por encima del bienestar de los propios miembros de la familia, reflejando una comprensión distorsionada de la hospitalidad y el deber. Este forastero ha venido a vivir entre nosotros y sigue actuando como juez. Se burlaron los hombres de Sodoma de Lot y rechazaron sus débiles esfuerzos por proporcionar liderazgo moral y espiritual. Quizás Lot pensó que a través del compromiso podría haber llegado a estos hombres, pero sucedió lo contrario. No tenían ningún respeto por él, a pesar de que su amistoso primer gesto lo llevó a llamar hermanos a hombres tan malvados. Génesis 19, 10, 11. Pero los hombres extendieron su mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Luego hirieron de ceguera a los hombres que estaban a la entrada de la casa, desde el menor hasta el mayor, de modo que se cansaron de buscar la entrada. Debe haber requerido una fuerza significativa, quizás sobrenatural, hacer lo que los ángeles hicieron en la puerta. Probablemente, por primera vez, Lot entendió que sus huéspedes eran más que simples hombres. El acto de cegar a los hombres fue sobrenatural. Ahora la ceguera física de la multitud coincidía con su ceguera moral. Ceguera, Génesis 14. Los dos hombres ángeles preguntaron a Lot: ¿Tienes aquí algún otro familiar en Sodoma? Ya no, hijos, hijas o cualquier otra persona que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo. El clamor contra sus habitantes ha llegado a oídos del Señor, y Él nos ha enviado para destruirlo por completo. Entonces Lot salió y habló con sus yernos, quienes estaban comprometidos y legalmente prometidos para casarse con sus hijas, y les dijo: «Levántense, váyanse de este lugar, porque el Señor está a punto de destruir esta ciudad». Pero a los ojos de sus yernos, Lot parecía estar bromeando. Este fue el comienzo de los pecados de las hijas de Lot. Pronto, sus futuros esposos decidieron no acompañarlos. Iban a quedarse atrás porque los ángeles le estaban diciendo a Lot que tenía que darse prisa y salir de Sodoma antes de que fuera demasiado tarde. Los ángeles literalmente tuvieron que arrastrar a Lot fuera de la ciudad temprano en la mañana. Por supuesto, el Señor estaba siendo misericordioso al perdonar a Lot por amor a Abraham. Lot se degradó con sus hijas. Génesis 19:30. Lot dejó Zoar y se fue a vivir a la montaña con sus dos hijas, porque tenía miedo de quedarse más tiempo en Zoar. Vivieron en una cueva. Lot y sus hijas no estaban contentos en Zoar, por razones que no entendemos, y parece que la gente de Zoar tampoco estaba contenta con ellos. Así que decidieron dejar Zoar y mudarse. Después de perderlo todo cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Lot y su familia se refugiaron en las montañas, donde vivieron en una cueva. Pronto, Lot y su familia tuvieron vino, ya sea que lo llevaran consigo desde su hogar anterior o lo encontraran en Zoa, donde se establecieron.
Esta es la situación de Lot después de lograr escapar de un terrible desastre. Se encontró en un nuevo conjunto de problemas. Lot no pudo quedarse en Zoar, un lugar que inicialmente creía que sería seguro. Tenía miedo de vivir allí por varias razones. En primer lugar, podría haberse dado cuenta de que elegir Zoar fue su idea y no la de Dios. Había hecho su propio plan en lugar de confiar en la guía de Dios, lo que probablemente lo hizo sentir inseguro sobre su seguridad allí. En segundo lugar, podría haber notado que la gente en Zoar era igual de mala que aquella que había dejado atrás en Sodoma, lo que haría sentir incómodo a cualquier persona justa. Podría haber pensado, si Dios no perdonó a Sodoma, ¿por qué sería diferente con Zoar? Por último, había un peligro práctico. Después del desastre, los niveles de agua, posiblemente del río Jordán, comenzaron a subir, amenazando con inundar la llanura. Este agua, mezclada con los escombros restantes, gradualmente creó lo que ahora conocemos como el Mar Muerto. Lot pensó que si este agua estaba tragándose todo lo demás, Zoar estaba condenada también. A pesar de haber esquivado la catástrofe inicial, la lección principal aquí es bastante clara. Cuando tomamos decisiones basadas en nuestro propio juicio, sin buscar la dirección de Dios, a menudo terminamos en situaciones difíciles. Elegir nuestros caminos sin considerar su guía puede llevarnos a situaciones que se sienten inestables e inseguras. Lot se vio obligado a buscar refugio en las montañas, eligiendo una cueva como su lugar de residencia. Parece extraño que no haya vuelto a Abraham en busca de protección, un hombre que lo había salvado 2 veces antes. Sin embargo, es cierto que incluso algunas personas buenas no siempre toman las decisiones más sabias para su bienestar. Ahora se sentía aliviado al retirarse a la montaña. El hombre que una vez luchó por encontrar suficiente espacio para él y su ganado en toda la tierra, compitiendo con Abraham por territorio y tratando de distanciarse lo más posible, ahora se encontraba confinado en una simple cueva. Apenas tenía espacio para moverse, viviendo solo y con miedo. Recuerda que Dios puede considerar justo limitar y humillar a aquellos que abusan de su libertad y abundancia. Además, considera la historia de Lot como una advertencia. Aquellos que abandonan su comunidad espiritual por ganancias mundanas pueden terminar sufriendo las consecuencias de sus propias elecciones. Génesis 19, 31-32. La hija mayor dijo a la menor: «Nuestro padre es anciano, y no hay hombre en la tierra que venga a nosotros conforme a la costumbre de todo el mundo. Podríamos tener hijos. Vamos, embriaguemos a nuestro padre con vino y nos acostaremos con él para preservar nuestra familia a través de nuestro padre». La hija mayor fue quien ideó este plan. Leemos: «Nos acostaremos con él para preservar la descendencia de nuestro padre». Lot podría haber pensado que estaba a una distancia segura de Sodoma, pero Sodoma estaba más cerca de él que nunca. Residía en los corazones de sus propias hijas. En un lugar remoto y solitario, Lot y sus hijas cometieron un grave pecado. Es una historia triste. Las hijas idearon un plan pecaminoso para llevar a su padre a la transgresión. Su pecado fue, quizás, más severo. Maquinaron un plan para animar el espíritu de su padre en sus problemas y penas, embriagándolo con la agenda oculta de participar en actos pecaminosos con él. Podrían haber pensado, como Noé, que eran los únicos supervivientes. Algunos podrían argumentar que las hijas tenían una razón aparentemente justificable. Su padre carecía de herederos varones. Ellas no tenían esposos y temían casarse con hombres que no continuaran con el linaje de su padre. Incluso podrían haber considerado la esperanza de que el Mesías surgiera de su linaje, ya que él sería descendiente del linaje de Taré, similar a Abraham. Con su madre y otros miembros de la familia ya no presentes, y la prohibición contra el matrimonio con los detestables cananeos, racionalizaron sus pensamientos.
Es importante destacar que las buenas intenciones a menudo se utilizan para justificar malas acciones, sin importar cuál fuera su pretensión. Es seguro que su proyecto fue muy perverso y vil, y un desafío descarado a la misma luz y ley de la naturaleza. Consideremos la verdadera naturaleza de sus acciones. Indudablemente malvadas, un flagrante desprecio por las leyes morales inherentes. Es interesante notar que ni siquiera las sanciones más severas por cometer pecados disuaden a las personas con corazones corruptos de seguir haciendo lo malo. Es desconcertante cómo los deseos que deberían ser eliminados pueden reaparecer de repente, incluso en aquellos que han presenciado recientemente consecuencias catastróficas por acciones similares. Esto nos enseña que sin la gracia divina, el corazón humano es impotente para resistir el mal. Es importante entender que estar solo puede ser tan peligroso como estar con otros, ya que conlleva su propio conjunto de tentaciones. Esto se puede ver en la historia de José, quien se encontró en riesgo de pecar cuando estuvo aislado con la esposa de Potifar, como se relata en Génesis 39:1. Sirve como un recordatorio de que los individuos, incluso los miembros de la familia, deben ser vigilantes en guardar sus pensamientos y resistir cualquier impulso inmoral, especialmente cuando están solos, para evitar que el diablo encuentre un punto de apoyo en nuestros corazones. Es crucial que permanezcamos en guardia contra el pecado en todo momento, en cada momento de nuestras vidas. Esto significa que debemos estar atentos no solo cuando estamos cerca de otros, sino también cuando estamos solos. Debemos pedir la ayuda de Dios continuamente para mantener nuestros valores morales y luchar contra las tentaciones del pecado, sin importar en qué situación nos encontremos. Es una batalla continua, una que requiere nuestra atención y dedicación en todo momento para asegurarnos de no bajar la guardia y permitir que el diablo entre en nuestros corazones. Génesis 19:33-38. Entonces dieron vino a su padre aquella noche, y la mayor fue y se acostó con él. Pero él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó, porque estaba completamente borracho. Al día siguiente, la mayor le dijo a la menor: «Mira, anoche me acosté con mi padre. Hagámoslo beber vino esta noche también y tú ve y acuéstate con él, para que preservemos nuestra familia a través de nuestro padre». Así que también esa noche le dieron vino a su padre, y la menor se levantó y se acostó con él. De nuevo, él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Así, ambas hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab, que significa del padre. Él es el padre de los moabitas hasta el día de hoy. La menor también dio a luz a un hijo, y lo llamó Ben-Ammi, que significa hijo de mi pueblo. Él es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. Lot, por su propia las acciones imprudentes y la falta de precaución, llevaron a Lot a una situación terriblemente desafortunada. Se dejó engañar por sus propios hijos, lo que resultó en que se emborrachara durante 2 noches consecutivas y cometiera este gran pecado, como se señala en Génesis 19:33. Esto nos lleva a preguntarnos cuál es la naturaleza de la humanidad. Incluso los mejores entre nosotros pueden fallar y cometer errores graves cuando no son guiados y apoyados por Dios. Escuchen atentamente y entiendan el peligro de sentirse demasiado seguros. Consideren la historia de Lot, un hombre que logró vivir una vida justa en la corrupta ciudad de Sodoma. Evitó entregarse a los vicios de la ciudad y lamentó profundamente su maldad, resistiéndola con fuerza. Sin embargo, incluso Lot, cuando se retiró a una montaña, un lugar donde pensaba que estaría a salvo de la tentación, se vio trágicamente sucumbiendo a ella. Esto nos enseña una lección crucial. Aunque creas que estás firme, inquebrantable y firme, siempre debes ser cauteloso y vigilante. Recuerda que ningún lugar en la tierra, excepto los reinos sagrados, puede protegernos completamente de las tentaciones dañinas que acechan, incluidas las establecidas por el mismo Satanás. Ahora hablemos del peligro de la embriaguez.
Comprende que la embriaguez no es solo un pecado en sí mismo. Es una puerta de entrada a numerosos otros pecados, algunos de los cuales pueden ser excepcionalmente viles y dañinos, dejando cicatrices duraderas. Y el deshonor recuerda que evitar la embriaguez no se trata solo de prevenir un solo pecado, se trata de protegerte de una cascada de malas acciones que podrían seguir. Siempre debes ser consciente de las decisiones que tomas y las consecuencias que conllevan, especialmente cuando se trata de sustancias que podrían afectar tu juicio y alejarte. El peligro de ser tentado por nuestros familiares y amigos más cercanos, aquellos a quienes apreciamos, respetamos y esperamos amabilidad, es muy real. Considera a Lot, un hombre conocido por su autocontrol y su integridad moral, quien a pesar de ser resistente a las presiones externas, fue engañado para cometer una acción indebida por sus propias hijas en quienes confiaba. Esto nos enseña que debemos ser cautelosos en todo momento y conscientes del potencial de traición, incluso en nuestros círculos más confiables. Es crucial entender que la tentación puede venir de los lugares más inesperados y siempre debemos estar preparados para resistirla. Sin embargo, es importante recordar que incluso dentro de la línea de Judá, de la cual viene nuestro Salvador, hay casos de tales nacimientos. Además, Ruth, que era de Moab, también está incluida en su árbol genealógico. Esta historia no justifica lo incorrecto, pero muestra que la redención y el propósito pueden surgir incluso de comienzos problemáticos. Mateo 1:3-5. Judá fue el padre de Pérez y Sera, cuya madre fue Tamar. Pérez fue el padre de Hezrón, y Hezrón el padre de Aram. Fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, y Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue el padre de Isaí. Observa que después de esto no volvemos a escuchar nada más sobre Lot o lo que le sucedió. Es muy probable que se haya arrepentido de sus errores, haya pedido perdón y lo haya recibido. Sin embargo, el hecho de que la Biblia ya no lo mencione nos enseña una lección importante sobre los efectos de beber en exceso. Cuando las personas beben, a menudo olvidan lo que deberían recordar, pero hay más. La sociedad también tiende a olvidarlos. Muchas personas que podrían haber sido recordadas con admiración y respeto, son olvidadas o recordadas con desdén debido a sus hábitos de beber. Esto debería ser una advertencia para todos nosotros sobre los peligros del alcohol y cómo no solo puede dañar nuestras vidas, sino también afectar cómo somos recordados. Esta podría ser una historia incómoda de escuchar y podrías preguntarte por qué está en la Biblia, pero es mucho mejor para los jóvenes aprender sobre el bien y el mal de la Biblia, donde las malas acciones se muestran como malas, que aprender de palabras groseras escritas en paredes o de historias desagradables. Todos descubrirán cosas malas en algún momento, pero la Biblia siempre deja claro que a Dios no le gusta el pecado y lo castigará. Es extraño pero cierto que Lot, incluso aunque estaba borracho, Lot cometió exactamente el mismo acto malo del que alguna vez había hablado con el hombre de Sodoma. Estaba con sus hijas de una manera en la que no debería haber estado. De esa unión nacieron 2 niños, Moab y Ben-Ammi, cuyos descendientes fueron los moabitas y amonitas, enemigos perennes de Israel. Moab suena como las palabras de padre y Ben-Ammi significa hijo de mis parientes. Estas etimologías perpetuaron para Israel el inicio ignominioso de estos enemigos malvados, los amonitas. Encontramos referencias al pueblo amonita a lo largo de la historia temprana de Israel. En los primeros capítulos de la historia de Israel, a menudo nos encontramos con el pueblo amonita. Estos amonitas compartían un linaje semítico con los israelitas. Sin embargo, a pesar de esta conexión de sangre, fueron más frecuentemente enemigos que aliados. Durante la era de Moisés,
Las tierras fértiles a lo largo del valle del río Jordán eran el hogar no solo de los amonitas, sino también de los amorreos y moabitas. Después del éxodo de Israel de Egipto, los amonitas optaron por no ayudarlos. Por esta negativa a ayudar, Dios reprendió a los amonitas. Sin embargo, cuando los israelitas estaban a punto de ingresar a su tierra prometida, Dios tenía un claro mandato. No provoques a los amonitas, ni te enfrentes a ellos. No les he dado su tierra para que la poseas, porque he dado esa tierra a los descendientes de Lot. Deuteronomio 2:19. Los territorios adyacentes a los amonitas quedaron bajo los dominios de las tribus israelitas de Gad, Rubén y la mitad de la tribu de Manasés estaban ubicados originalmente en tierras amorreas. Ahora, los amonitas adherían al paganismo, venerando deidades como Milcom y Moac. Dios instruyó explícitamente a los israelitas que evitaran casarse con estos paganos para evitar que cayeran en la trampa de la adoración idolátrica. Sin embargo, el rey Salomón no escuchó esta advertencia y tomó a Naamá, una amonita, como esposa. Este pecado incluso afectó a Salomón a lo largo del tiempo. Consecuentemente, tal como Dios había advertido, Salomón fue tentado a practicar la idolatría. La deidad Moloch era particularmente bárbara, representada como un dios del fuego con cara de becerro, con sus brazos extendidos listos para recibir sacrificios infantiles. Los amonitas, reflejando la ferocidad de su deidad, exhibían una crueldad extrema. Por ejemplo, cuando Naas, el amonita, estaba negociando un tratado, exigía la mutilación de cada hombre israelita, quitándoles el ojo derecho. Además, Amós 1:3 condena a los amonitas por sus actos viciosos, como atacar a mujeres con niños en las tierras que intentaban dominar. Bajo el gobierno del rey Saúl, la nación de Israel emergió victoriosa contra los amonitas, sometiéndolos como súbditos bajo el control israelita. Siguiendo los pasos de Saúl, el rey David mantuvo el dominio sobre los amonitas e incluso llegó a sitiar su capital para asegurar el firme control de Israel sobre ellos. Después de que Israel y Judá tomaran caminos separados, los amonitas comenzaron a forjar alianzas con aquellos que se oponían a Israel, marcando un cambio en sus lealtades y estrategias. A medida que avanzamos en el tiempo hasta el siglo VII a.C., vemos a los amonitas recuperando cierto grado de independencia, pero este resurgimiento fue de corta duración. Un siglo más tarde, Nabucodonosor, un poderoso gobernante, los conquistó, remodelando su destino. Durante el tiempo en que Persia gobernaba la región, se menciona a un hombre llamado Tuaya, originario de Amón, como posiblemente supervisando el área. Sin embargo, la comunidad que él gobernaba era diversa, compuesta no solo por amonitas, sino también por árabes y varios otros grupos. Para la época descrita en el Nuevo Testamento, los judíos se habían establecido en la región anteriormente conocida como Amón, ahora llamada Peria. Esta integración marcó cambios significativos en el paisaje demográfico y cultural. Los amonitas, como un pueblo distintivo, aparecieron por última vez en registros históricos en el siglo II, mencionados por Justino Mártir, quien observó su considerable número. Sin embargo, durante la era romana, ocurrió una notable transformación. Los amonitas se fusionaron gradualmente con la población árabe, integrándose efectivamente en el tapiz más amplio de las sociedades de la región. También dieron origen a los moabitas. Eran una tribu descendiente de Moab, el hijo de Lot, nacido de una relación inaceptable con su hija mayor. Sus comienzos estaban en Zoar, una tierra ubicada junto a las costas sureste del Mar Muerto, desde donde extendieron su alcance hacia el este, más allá del río Jordán. Con el paso del tiempo, el paisaje de su mundo cambió. Cuando los israelitas emprendieron su legendaria salida de Egipto, rodearon a Moab, atravesando el áspero desierto hacia el este, moviéndose hacia tierras al norte del Arnón. Pero los moabitas, aterrados por esta migración,
y su rey Balac sintieron una profunda inquietud. En su angustia, buscaron ayuda de los madianitas, forjando una alianza contra la marea del cambio. Centrémonos en una figura verdaderamente notable de la Biblia que provenía de Moab, y su nombre es Ruth. Ella nació entre los moabitas, pero comparte una conexión con Israel, a través de su ancestro Lot, el sobrino de Abraham, como se indica en Génesis 11:31. Ruth es un poderoso testimonio de cómo el Todopoderoso puede transformar la vida de alguien, guiándola por un camino que Él ha elegido soberanamente. Presenciamos el desarrollo del impecable diseño de Dios en el viaje de Ruth, una manifestación de su intervención divina que extiende a todos sus amados hijos. A pesar de que sus raíces estaban arraigadas en las tradiciones paganas de Moab, el encuentro de Ruth con el Dios de Israel fue una revelación. Al abrazar la fe, Ruth experimentó una transformación notable y se convirtió en un faro del amor y el poder de Dios, mostrando su devoción de manera extraordinaria. Ruth, la mujer de Moab, es reconocida como una de las mujeres eminentes mencionadas en la genealogía de Jesucristo, como se señala en Mateo 1:5. Esta inclusión subraya su importancia y el profundo impacto de su viaje de fe, demostrando cómo la gracia de Dios puede elevar a cualquiera, independientemente de su pasado, para desempeñar un papel fundamental en su gran narrativa. En conclusión, el viaje de Ruth nos enseña sobre el poder transformador de la fe y la gracia de Dios. Nos recuerda que, sin importar nuestro pasado, podemos ser elevados para desempeñar un papel importante en la historia de Dios. ¿Qué aprendieron ustedes hoy con este contenido? Déjenos saber en los comentarios. No olviden darle like al video y suscribirse al canal para más contenido inspirador como este. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe.